Buenas noches, gracias por estar en sintonía de su programa de análisis a la medida. Hoy, temas terribles y lamentables. Buenas noches, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, Guatemala. Tenemos información relevante, información que pues causa indignación y sobre todo también rechazo en la manera en que está obrando el crimen organizado del narcotráfico en el país. Vea usted, iniciamos esta emisión hablando de la crítica situación que se vivió en el Estor Izabal, dejando como resultado a varios elementos militares fallecidos y heridos. Ante esta situación, autoridades del Ministerio de la Defensa han brindado una conferencia de prensa para detallar lo sucedido. La atención se centra desde ayer en el departamento de Izabal, donde un pelotón del ejército conformado por 9 soldados fue cobardemente emboscado por capos de la droga y miembros de comunidades aledañas que son utilizadas como escudo. Se supone que los soldados tenían como objetivo principal ubicar una pista clandestina, donde 24 horas antes una avioneta había aterrizado de manera ilegal. Pese a que el panorama no estaba confirmado, era un hecho que el vuelo ilegal tenía relación con el tráfico de drogas. La estrategia de los narcotraficantes fue disfrazarse como pobladores de la región e interceptar el paso del pelotón. Se dice que al frente de la emboscada ubicaron a niños y mujeres para evitar un enfrentamiento con los soldados. Los elementos castrenses fueron obligados a entregar sus fusiles, fueron secuestrados y 3 de ellos asesinados. Quienes lograron escapar emitieron la alerta y de inmediato inició un operativo de rescate. 4 de ellos lograron ponerse a salvo y hasta el momento se desconoce el paradero de 2 soldados más. Las autoridades iniciaron una coordinación interinstitucional para retomar el control en la región y ubicar lo antes posible a los soldados que permanecen desaparecidos. El ministro de la Defensa rechazó enérgicamente lo registrado en la región de Izabal y descartó que lo ocurrido sea impedimento para que las Fuerzas Armadas continúen su lucha contra los cárteles de la droga y crimen organizado. Y decirles también que como ministro de la Defensa manifiesto mi más enérgica condena ante estos eventos y decirles de que vamos a dar con los responsables, vamos a hacer lo que la ley nos permite hacer, con los elementos que la ley nos permite tener, para poder dar con los responsables y ponerlos a disposición de los tribunales. Mi más sentido pésame para estos héroes que lo único que hacían era cumplir con su deber. Muchas gracias. El mensaje del jefe de la cartera del Interior fue directo y concreto. Ante las bajas que registró en cumplimiento del deber, el Ministerio de la Defensa advirtió a todas las estructuras criminales que tarde o temprano pagarían ante la justicia todos sus crímenes. No podemos permitir que las fuerzas de seguridad públicas en el desempeño de su trabajo sean heridos o sean asesinados de la forma que se dio en este caso. El Ministerio de Gobernación ha tenido casos similares con agentes de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados por arma de fuego o por objeto contundente. Y hacemos un llamado directo a todas las comunidades guatemaltecas. El uso de la fuerza no es la forma de resolver los conflictos que ellos necesitan dialogar con el Estado guatemalteco. No es asesinando guatemaltecos en el desempeño de sus funciones que vamos a encontrar la paz en Guatemala. Quiero reiterar el mensaje de parte del Ministerio de Gobernación hacia esos asesinos, porque los vamos a encontrar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. A estas comunidades también queremos darles un mensaje y es: por favor, no se dejen utilizar o manipular por estructuras criminales o supuestas organizaciones civiles que eventualmente los utilizan como escudos humanos para detener las diligencias que se realizan en sus comunidades o en sus municipios. A ver, el análisis de esto es bastante dramático. Yo le quiero rogar lo siguiente: no me preste atención a mí como persona, preste la atención a lo que voy a hacer. Los dibujos van a ser muy básicos, pero nos van a servir para ilustrar lo siguiente. A ver, el cuerpo humano. Aquí lo tenemos, constituido por 3 partes: la cabeza, el tronco y las extremidades, como podemos ver. Vamos a centrarnos en este caso precisamente en la cabeza.
A ver, ¿qué es lo que pasó con este tipo de situaciones que se dieron? Hubo una hazaña, una situación perversa, en la cual los soldados atacados fueron heridos en la cabeza. Se les arrancó literalmente el rostro por estos delincuentes. Esto tiene varios significados. El primero de ellos, ¿cuál es? Que por encima de esto que representa la cabeza y este cuerpo que debería ser el Estado y la sociedad guatemalteca, estos criminales creen estar por encima de la ley, creen estar por encima de nuestro ordenamiento legal y creen estar por encima de quienes representan como los soldados a nuestra autoridad. Ahora bien, escuche usted lo siguiente. A ver, Axel Cardona, esta es una situación interesante. Allá, en el conflicto armado interno, que empezó en 1960 y terminó en el año de 1996, pasaron ciertas cuestiones que son bien importantes. Escuche usted lo siguiente, por ejemplo. En este caso, se dio 4 asesinatos. Y vamos a explicar, Axel Cardona, por qué son asesinatos. Porque además aquí vamos a explicar lo despiadado de lo que se dio y qué perfil criminológico estamos hablando. ¿Qué le parece a usted esta primera situación? Estos criminales se sienten por encima de la ley, por encima del Estado, por encima de la sociedad, por encima del Ejército, de la Policía Nacional Civil. ¿Qué análisis da usted a eso? No, definitivamente este es un mensaje directo a la sociedad guatemalteca, a las fuerzas de seguridad, es un mensaje directo también a los cárteles. En el año de 1981, pasó lo siguiente. A ver, se lo voy a tratar de demostrar aquí en la pizarra una vez más. Vamos a poner estas dos cosas que van a simular. Usted imagine, por favor, que lo que acabo de dibujar son rostros. Y estos, fíjense ustedes, para 1981 era algo común que la guerrilla arrancara literalmente los rostros de los militares. Ahora, para el año presente, 2019, volvemos a ver cómo esto sucedió con estos soldados. Les dispararon a los rostros, les destrozaron el cráneo y les quitaron literalmente su cara. ¿Se puede usted imaginar esto? Esto nos deja una enseñanza en lo criminológico. Voy a poner una palabra aquí que es muy importante para usted. Aquí, fuera del asesinato, lo que hay es una perversidad que se llama sadismo. ¿Qué es el sadismo? La forma en la cual estos delincuentes vienen y hacen, no se limitan solo a matar, sino que al matar quieren hacer sufrir, torturan y tratan con crueldad inhumana, con saña, con perversión y de esta situación que estamos hablando precisamente a sus víctimas. Axel, ¿qué le parece esta situación que estamos analizando? ¿Será que podemos hablar que hay aquí una situación de tácticas guerrilleras aunadas a lo que es el narcotráfico? Definitivamente. ¿Será? Pregunto yo. Mire, licenciado, hay situaciones que vienen a poner en alerta a las autoridades y hablamos de que después de la firma de la paz y tantos años donde no se había logrado visualizar algo similar, ocurre en el Estado de Izabal. Y ocurre contra elementos castrenses, donde se tendría que brindar respeto a la autoridad porque están resguardando las áreas fronterizas por mar, tierra y aire. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay una comunidad que sirvió como un escudo humano, pero existen manos criminales dentro de esa misma comunidad que fueron los que efectuaron esta situación. Una comunidad que sirvió de escudo humano. Regresemos a la historia de Guatemala. Es importante que nosotros la conozcamos. En el conflicto armado interno, fíjense ustedes, cuando habían, digamos que aquí estaba una de las partes enfrentadas, pongámosle un nombre, el ejército, versus la otra parte, que ya lo conocemos, la guerrilla. Disculpe usted estos dibujos tan incipientes, pero sirven para ilustrar lo siguiente. ¿Qué hacían como táctica común lo que acaba de decir Axel Cardona? Delante de ellos, antes de los combates, ponían a niños, mujeres y luego ponían a mujeres para sirvieran como carne de cañón. ¿Qué pasó en este caso, Axel Cardona? Lo que usted precisamente está diciendo. Esta patrulla del ejército, conformada por 9 elementos, ¿verdad?, de la Marina, infantes de Marina, no atacaron
porque decidieron preservar la vida Exacto. de estos escudos humanos que usted acaba de mencionar. Pero ¿cuál fue el resultado, Axel? ¿Cuál fue el Fueron desenlace? desarmados inmediatamente y en base a esa situación fueron acribillados. Incluso podríamos ir afirmando que fueron con sus propias armas que los acribillaron, porque era parte de lo que también en el tiempo de la guerrilla se hacía. ¿Me entiende? Pasaba. Robaban las armas y con esas mismas armas asesinaban a los mismos militares. Estamos hablando de situaciones que estamos regresando, licenciado Talamonte, Estamos a esa literalmente época regresando. cuando tendríamos que haber olvidado ya eso. Lamentablemente, por eso hay que conocer nuestra historia. Hay que leer, documentarse, investigar. Entonces, estamos hablando... A ver, vea usted. ¿Me permite borrar esto, Axel Cardona, televidentes? Bórrelo, Julio. A ver, tenemos esta palabra, narco, pero casi que pudiéramos ir sumándole probablemente otro término. Esa es mi pregunta. ¿Habrá alguna semejanza? Semejanza la hay. Definitivamente. ¿Habrá alguna reminiscencia, alianza o algo? No lo sé, pero Recuerde esto es usted perverso. que en esa época también por la misma necesidad que existía del pan en el hogar, no había trabajo, había necesidades, había mucha necesidad por parte de la población campesina y ahora es lo mismo, no hay empleo, no hay trabajo y la necesidad los hace muchas veces ser parte prácticamente al servicio del narcotráfico o crimen organizado, lo que está pasando ahora. Y ahora ellos son también cómplices de la misma situación, porque están al servicio de y respaldaron a. ¿Cuál es el resultado entonces de esta situación? Como estamos hablando de los mensajes, el primer mensaje que se da a la sociedad definitivamente con esta situación tiene un nombre y se llama miedo, porque esto causa miedo, Generar temor. causa terror, causa pánico, pero además nos quieren dar otro mensaje. ¿Se recuerdan lo de la cabeza? Que debería ser el Estado, debería ser la sociedad. El mensaje que esto nos da tiene una palabra y esta palabra realmente, Axel, quiero que usted nos ayude a explicar. La palabra es la siguiente, se llama anomia. Anomia. ¿Y qué es la anomia? Cuando en una parte del Estado lo controlan ¿quiénes? Los delincuentes. Delincuentes, el crimen organizado. Y vea usted, licenciado, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un reto del crimen organizado. Lo hemos visto en México, Así lo hemos es. visto en Colombia, lo hemos visto en El Salvador, lo vemos ahora en Guatemala. Así es. Y esto llama la atención. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Por qué estos narcotraficantes mezclados con el crimen organizado sí pueden accionar sus armas, pero los militares no? Tienen que preservar Axel. la vida. Axel, guatemaltecos, escuchemos lo siguiente. Aquí no estamos diciendo que haya que violentar los órdenes legales y constitucionales. Jamás. Pero si estos delincuentes son capaces de hacer lo que usted ve en pantalla, de enlutar a la gente, de aplicar la muerte, de aplicar esta hazaña, este sadismo, de que no importarles que son autoridad o cualquier guatemalteco común, llano, simple y corriente, el Estado debe responder de la misma manera, de una forma contundente, con todo el peso, con todo el rigor de la ley. Pero le pregunto algo, y se lo pregunto a usted ahí en casa, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si viene el ejército, dispara y mueren parte de estos delincuentes, ¿se estaría hablando de lo mismo? ¿O alguien estaría brincando y estaría diciendo, oh, esa es una ejecución extrajudicial, oh, aquí hay un abuso de poder? Entonces, Abuso de significa autoridad. Abuso de autoridad. ¿Significa entonces que pueden matar soldados, que pueden matar policías y no hay que hacer nada? No, no significa para nada eso, pero pareciera ser Y el hay algo. mensaje. Y hay algo que se nos ha olvidado, licenciado Talamonte, y es para que los amigos que nos están sintonizando hasta esta hora de la noche, no se les olvide que lo que pasó es que fueron detectados por radares de la Marina Nacional una aeronave que violó cielo guatemalteco, violó nuestras tierras, aterrizó en el Estor, como lo han hecho en San Marcos, como lo han hecho en Petén, y esto les dio tiempo a la hora de copar a los militares para poder descargar el material, llevarlo con mulas o llevarlo con caminos agrícolas. Tiene razón. Me permite Y entonces... fue una emboscada. Fue una emboscada, por eso es un asesinato. Ahora, permítame usted que entendamos esta situación. Volvamos a la cabeza, al tronco y a las extremidades. Acá arriba, en la cabeza, tienen que estar nuestras leyes, la Constitución, el respeto, el Estado de Derecho, la ley como tal, la justicia. Y por debajo de todo eso, la sociedad, obviamente con todos sus derechos. Pero jamás podemos permitir, escuche usted, que el crimen organizado crea que va a estar por encima del Estado.
por encima de la sociedad y por encima de las leyes guatemaltecas. Porque si no, esto va a ser una situación recurrente. Entonces esperamos que las cosas cambien, que las cosas no se vuelvan a repetir y que conozcamos nuestra historia para que esto, Axel Cardona, no vuelva a suceder. Porque hoy lo que ha quedado de resultado, fuera de lo atroz y terrible, es muerte, es dolor, es luto, son viudas, son huérfanos. No podemos regresar a nuestro pasado. Conozcamos nuestra historia para no repetir. Definitivamente. El que conoce su pasado, conoce su presente y puede proyectar su futuro. Regresamos. Somos a la medida. Bueno, gracias por continuar acá en A la Medida. Axel, el tema continúa, porque hay muchas aristas todavía que tenemos que ver y cada vez se vuelven más perversas. Tal vez algunas personas estarán diciendo ahorita, ¡ala, qué exagerados! Pero lo vamos a explicar gráficamente, con imágenes, ¿le parece? Definitivamente. Y es imágenes no tan cruentas. La gente se estará preguntando, ¿y quiénes son los responsables? ¿Quiénes realmente tuvieron la culpa en esto? Bueno, a ver, acá está. Ahí usted en pantalla precisamente escuche esto. Por eso es que le hablábamos en el bloque anterior de lo siguiente con Axel Cardona. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Están bastante pixeleadas porque son imágenes muy fuertes. En la imagen de la izquierda, la que está en blanco y negro, usted puede ver un soldado, muerto obviamente, torturado, en aquel momento, en 1981, por el Ejército Guerrillero de los Pobres. Esto pasó en Santa María Nevaj. Le voy a explicar lo que le pasó a este soldado. Le pegaron, lo torturaron, le quebraron básicamente su rostro y después con cuchillo le arrancaron, como usted escucha, literalmente la cara, el rostro. Esto es salvaje, extremadamente salvaje. Pero a la derecha, usted, para que entienda la magnitud de lo que pasó en Izabal, está viendo las imágenes de uno de los fallecidos, de los 4 fallecidos por el momento. Está bastante pixeleada, pero literalmente el rostro ya no está. Primero está destrozado, literalmente con un gran agujero en la parte donde va la cara, ¿frontal? El rostro, Axel. Y luego está literalmente arrancado. El rostro no está, simple y sencillamente. Es decir, estamos volviendo a ver lo mismo. Ahora bien, aquí hay que analizar algo también, licenciado. A ver, Julio, este es el mismo modo de operar, así es, de los narcotraficantes, de los cárteles sangrientos, como lo hacen en suelo mexicano, sí, y lo han hecho en suelo colombiano. Totalmente cierto. Es también un mensaje. Sí, mensaje de miedo, de terror. Cuando uno tiene que entender estos fenómenos criminales y por qué hay que combatirlos. A ver, lo que decía Axel Cardona, en territorio mexicano pasan cosas cruentas, varios cárteles mexicanos hacen cosas que uno no se imagina. A personas vivas vienen, les abren, por ejemplo, el abdomen y les extraen partes vitales como el hígado, mientras estos están en una agonía tremenda. O los decapitan. O los decapitan y pasan otras cosas. Y esto, lamentablemente, con ese terror, con esa hazaña, con ese desprecio por la vida, es lo que está pasando aquí en Guatemala. Las imágenes son impactantes, por eso es que las ponemos de esa forma, porque la verdad asustan. Y bueno, y los otros soldados que fueron muertos, Axel, todos con prácticamente tiro de gracia, pero los balazos van a la cabeza directamente a matar. Pero además algo, los matan en X lugar y luego los testimonios de los sobrevivientes es que los tomaron, los fueron, los arrastraron hasta llevarlos a donde ellos querían, que en ese caso era la escuela de esta comunidad, de esta... Qué mensaje también, ¿no? Qué mensaje también, porque estamos en un centro educativo para mostrar miedo y temor a la misma comunidad que lo usan como escudo humano. Y la pregunta también es, están dotando a esta gente de armas de grueso calibre, no solo armas, ahí es donde entra la parte del AK-47, narcotráfico, granadas de fragmentación, todo un arsenal militar. ¿Cómo pueden 9 elementos enfrentarse a 200 campesinos? No se puede. Infiltrados con el mismo crimen organizado, narcotraficantes sanguinarios. Fueron literalmente cooptados, encontraron la muerte. Aquí quiero, Axel, que me ayude, por favor, con unos datos que son importantes que usted conozca en casa, por favor, sobre este tema. Bueno, veamos usted. El narcotráfico está actuando en Guatemala y los países donde opera de una manera cada vez más cruel y más inhumana, como lo vimos en el estado de Izabal, aprovechando incluso de la población civil por su necesidad. Debemos entender que cada vez más es una realidad de la prioridad número 1 en Guatemala,
que es la seguridad. Vivimos lo que en seguridad se denomina una guerra de cuarta generación o guerra asimétrica, donde el enemigo son las principales amenazas transnacionales, entre ellas el narcotráfico. Lo hacen por aire, lo hacen por mar y lo hacen por tierra. No respetan nuestras fronteras, no respetan nuestra seguridad, nuestras leyes, no respetan a nuestra gente. No respetan la vida de nadie. Entonces aquí es donde uno se pregunta, Axel, y así todavía hay personas que se cuestionan, ¿para qué le va a dar más dinero, por ejemplo, más recursos al Ejército de Guatemala? Hay que entender que el Ejército de Guatemala, por lo que dicta la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, vigente ya desde hace 13 años, tiene como responsabilidad combatir estas amenazas transnacionales ligadas al narcotráfico. Pero usted lo dijo de buena manera, Axel. El narcotráfico tiene avionetas, submarinos, tiene lo que quiera, mientras el Ejército no cuenta, por ejemplo, con todos esos recursos. Aquí en pantalla vimos hace unos instantes cómo fue captado precisamente por el Ejército de Guatemala el vuelo ilegal de esta avioneta. Cuando esta tripulación, bueno, mejor dicho, cuando el Ejército se da cuenta, manda esta tripulación con 9 hombres, navegan y después de navegar tienen que continuar su curso a pie. Es cuando van a pie, cuando son emboscados por estos grupos. Y pasó lo que pasó, una verdadera masacre. No, y si podemos observar también las tolvas, vea, licenciado, las tolvas pues tienen varios disparos también de calibre, de grueso calibre. No permitido. Estamos hablando AK-47. Vemos la traza a ingresar, vemos el lugar ubicado por los radares de la Marina y acá es donde hay que mapear el área de conflictividad social. ¿Puedo explicar por qué los cuerpos están ubicados de esta manera? Casi todos están en esta posición de cúbito dorsal, es decir, viendo hacia el frente. Eso simple y sencillamente significa una cosa, que los disparos efectivamente los recibieron en el área del rostro y por eso caen hacia atrás, digamos que boca arriba, ¿ya? Esto es lo que hay que entender. Ahora, ahí... esta es la parte. Cuéntenos de esta parte. Esta es la parte. ¿Qué significa? Vea. Mapear el área de la conflictividad social nos permite también ubicar el mismo sistema de inseguridad y vulnerabilidad que tuvieron estos 9 elementos. Es decir, si nos damos cuenta, lo más cercano hacia ubicar la avioneta o la traza, como ellos le llaman, que ingresó a suelo guatemalteco, era ubicar algún grupo de infantería. En este caso estaban los 9 elementos. Por eso al mapear nos damos cuenta que es sobre el río hacia un área totalmente alejada de lo urbano, de lo que se podría estar indicando una alerta o a qué horas llega precisamente el apoyo. Estuvieron retenidos desde la 1 de la tarde y por la noche fueron torturados. Y después muertos. Y yo le pregunto, ¿dónde están los mediadores de la paz? ¿Dónde están los que reclaman los derechos? ¿Por qué no llegaron? Tuvieron 24 horas, no lo hicieron. Porque hoy nadie se levanta y dice, miren los derechos de los soldados, miren los derechos de las familias. Ni tampoco han dicho, no me ha sentido pésame a la familia, ni al pueblo de Guatemala. Realmente... Si murieron como héroes. Murieron como héroes. Eso, claro, en el cumplimiento de la misión y del deber. Estuvieron tratando de interceptar una nave con droga. O sea que aquí realmente me está diciendo, Axel, con justa razón, de que en estas circunstancias parece ser que la batalla la está ganando el crimen organizado y como que con estas organizaciones que velan por los derechos de los guatemaltecos. ¿Qué derechos? No les importa. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos? Yo le digo, no se accionó ni un solo disparo por parte de los elementos castrenses. Lo cual es bastante loable por ellos, pero si vemos los cuerpos, son torturados. ¿Cómo le explica? Son acribillados. ¿Cómo le explica usted eso a las viudas? ¿Cómo le explica usted eso a los niños huérfanos? ¿Qué mensaje le doy yo a la población guatemalteca, por Dios, con esta situación? ¿Y qué es lo que dice la comunidad? Ingresaron, la comunidad enardecida, tomó justicia por mano propia, pero todo está tranquilo. Son mensajes que sirven en las redes sociales. Esto no es justicia. No dejaron ingresar a la seguridad, no dejaron entrar a la Policía Nacional Civil, no dejaron ingresar a las Fuerzas Armadas a recuperar los cuerpos, no dejaron ingresar a los cuerpos de socorro a brindar asistencia, no dejaron ingresar a algunos mediadores, en este caso, que eran personas de la misma comunidad. Un grupo estaba de acuerdo, otro grupo no estaba de acuerdo. Eso es muy importante también, es decir, claro, hablarlo, claro. Lamentablemente, por alguna razón que yo no entiendo, sí parte de la población de alguna manera apoyó estas acciones, pero hubo también parte de la población que dijo que ignoraba la situación. Sin embargo, a pesar de ese clamor de quizá la mayor parte de la población, estos hechos se dieron. Qué dramático. Ahora le pregunto algo, ¿nos vamos a sacar como país así? No, ya se accionó. Con los brazos cruzados. Lo vamos a explicar, pero si quiere al regresar, ¿le parece? Me parece. Somos a la medida.
Seguimos con este tema que causa indignación en el país. El presidente de la República, Jimmy Morales, declaró estado de sitio en 5 departamentos como estrategia para combatir el narcotráfico. Esto ocurre luego de un enfrentamiento armado, una emboscada entre elementos del Ejército de Guatemala y pobladores del Estor en Izabal. Tras oficializar el fallecimiento de 3 infantes de marina del ejército guatemalteco a manos de presuntos narcotraficantes en la aldea Semuy 2 del municipio del Estor, Izabal, el presidente Morales, en Consejo de Ministros, decidió decretar estado de sitio en el departamento, asimismo en varios municipios del nororiente del país. Declaratoria. Se declara el estado de sitio en el departamento Izabal, en los municipios de Tactic, Senaú, Tamaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catalina La Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz. En los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa. En los municipios de San Agustín, Acazahuastlán y San Cristóbal Acazahuastlán del departamento El Progreso. Y el municipio de Purulá del departamento de Baja Verapaz. La declaratoria radica en los hechos violentos de los últimos días que cobraron la vida de 3 elementos castrenses y pusieron en riesgo a pobladores de esas comunidades. El estado de sitio se decreta en virtud que durante los últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del departamento de Izabal una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas. El presidente de la República señaló que es necesario dotar al ejército de mayores capacidades para accionar en el combate con el narcotráfico. A decir del mandatario, estos hechos podrían estar vinculados al narcotráfico y se derivan de la traza de una aeronave que buscaba aterrizar en una pista clandestina, por lo que los elementos del ejército realizaron el patrullaje correspondiente. El Estado de Guatemala repudia los hechos realizados por personas que se escudan en banderas de la pseudodefensa de los derechos humanos. Hemos constatado que muchas personas en esa región mencionada ha estado vinculada a acciones del narcotráfico. Y en este caso queremos informar a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que todo este tema inicia con una traza de una aeronave que ingresa a nuestro territorio nacional por el Atlántico buscando una pista ilegal o clandestina. Y en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos han estado protegiendo y utilizando para el ingreso de narcóticos a nuestro país. En respuesta a esta traza que nos fue anunciada, nuestra unidad acudió a la cobertura de este hecho y vuelve a tomar valor la analogía hecha por mi persona en repetidas ocasiones. Nuestro ejército ha tenido que perseguir aviones cargados de droga con camiones. Quizá ahora se entienda la necesidad de dotar a nuestro ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, nuestro mar territorial y nuestro territorio continental. El acuerdo tendrá vigencia durante 30 días, que empezará a contar en el momento en el que el Congreso de la República ratifique tal acuerdo, para lo cual tendrá un plazo de 3 días para conocerlo. Sin embargo, se aplicará el estado de sitio inmediatamente, según lo ordenado por las autoridades. Bueno, la Ley de Orden Público ampara al Estado de Guatemala precisamente para restringir garantías de orden constitucional cuando existen amenazas serias para la seguridad. El día de hoy se decretó estado de sitio bajo el Decreto Gubernativo 1/2019. Voy a explicar cuáles son las garantías que se restringen: la de acción, la de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, portación de armas, detenciones legales y el interrogatorio de detenidos. ¿Dónde fue? Bueno, fue en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa. A través de este estado de sitio, como ya lo dijimos, se restringen estas libertades no para crear menos derechos en la población, sino que por el contrario, Axel y televidentes, para retomar el control que en este momento pues parece
que lo tienen estos delincuentes. Lo ideal definitivamente es no llegar, ¿verdad?, a estos extremos como la restricción de garantías constitucionales. Pero en casos tan dramáticos, concretos como este, con lo sucedido en Izabal, es absolutamente necesario. Definitivamente, y es que a esto también la pregunta es ¿por qué se extiende a otros departamentos? Bueno, el estado de sitio, pues en las fuerzas de seguridad, en este caso, pues entiéndase, Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil, pueden inclusive aprehender a personas sin orden de juez. Ojo, competente. Si así lo amerita la situación, el estado de sitio, pues decretado también por el gobierno, está orientado a retomar el control en los municipios y lugares concretos que se presentan ya en la explicación. Anomia, incluso una de las medidas que pueden establecerse con el estado de sitio es la fijación de un toque de queda necesario a determinada hora de la noche cuando las amenazas en seguridad son grandes. Es necesario también responder por parte del Estado de una forma fuerte, contundente y bajo el marco amparado por la ley. Así es, Axel, es decir, es necesario. Hemos hablado de que esta situación que pasó en Izabal precisamente se constituyó en un momento de anomia por parte del Estado. No hubo control ahí, por eso ese control hay que retomarlo. Y hay que retomarlo primero utilizando la fuerza legal. Esto nos lo da precisamente la ley con la posibilidad de restringir ciertas garantías para retomar el control y por supuesto nos lo da la fuerza coercitiva del Estado. Aquí ya tendrá que venir la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, el Ejército haciendo su función de toma de control y esperemos la concientización para la población de que realmente esto de estar ayudando a estos grupos delincuenciales no trae nada bueno ni deja nada en una cultura de violencia que realmente no tenemos que regresar a ella como país. Se recuerda que en San Marcos se utilizó este estado de sitio y se logró desarmar a mucha gente, incluso de desarmar a las personas se logró controlar la situación en un 70% y también se erradicó la siembra de amapola en este caso, sí, y la distribución misma de la misma droga. Es decir, sí funciona y funciona cuando también el pueblo de Guatemala colabora con ello. Así es. Entonces, bueno, Axel Cardona, televidentes, creo que hemos perfilado, digamos que de manera bastante amplia, esto que sucedió, que es una verdadera tragedia. Queda ya el análisis para que usted saque las conclusiones en casa, pero ojalá algo sí sea cierto, que esto no se vuelva a repetir. Definitivamente. Y recuerde usted que lo que hacen las fuerzas de seguridad es resguardar su seguridad por aire, mar y tierra. Y si pasa esto en alguna parte de Guatemala, obviamente la justicia tiene que caerle a la gente involucrada, a la gente que es prácticamente también escudo de estas estructuras criminales y que al final de cuentas se van a dar ellos pues, prácticamente un susto al ver que la misma estructura los puede abandonar. Vamos a continuar con la información acá a la medida, y es que a partir de hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, funciona como una fiscalía de sección propia del Ministerio Público. Ya están trabajando en la implementación de herramientas de denuncia. Conozcamos más información aquí en A la Medida. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, continuará trabajando con la misma dinámica que ya lo venía realizando, y esto es parte de las acciones que está impulsando la señora fiscal para fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. El objetivo es fortalecer a la FESI. Continuarán trabajando con los casos que ya están a su cargo y los que surjan. Como parte del fortalecimiento, tienen mecanismos de denuncia. Uno de ellos es la habilitación del número 2411-8666. Otro es la opción que estará en la aplicación para dispositivos electrónicos Reportes MP. También se va a habilitar un espacio en la página web del Ministerio Público, www.mp.gov.gt, para que también puedan tener acceso y brindar la información que le permita a la FESI dar seguimiento a algunos casos que puedan reportar las personas. Ya se están preparando, va a ser una cuestión prácticamente de algunos días en que estas herramientas ya van a estar disponibles para toda la población, tanto el teléfono, la aplicación y por supuesto el espacio en la página web. Bueno, en otro tema, la Superintendencia de Bancos se encuentra a la espera que el Congreso de la República discuta la tercera lectura de la iniciativa de las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. La
Superintendencia de Bancos solicitó ante instancia de jefes de bloque que se agende para tercer debate las reformas a la ley de bancos y grupos financieros que les permitirá mejorar la supervisión de los bancos del sistema en varios aspectos. Este proyecto de ley, la iniciativa 5157, ya pasó la primera y la segunda lectura y estaba pendiente de la tercera lectura artículo por artículo, y eso es precisamente el objetivo de nuestra visita el día de hoy al Congreso, venir a pedir el apoyo del Honorable Congreso de la República para que se le finalice la tercera lectura y pueda ya convertirse en una ley que ya está aprobada y publicada por el Congreso de la República. La iniciativa cuenta con 4 temas a reformar. Una de ellas es ampliar el capital de los bancos para cumplir con estándares y recomendaciones internacionales para su fortalecimiento. La otra, prevenir el sobreendeudamiento de las personas que requieren un crédito y con ello evitar la mora del sistema bancario. También prevenir el sobreendeudamiento de la población que ya hemos detectado que se está dando principalmente en empleados públicos. Entonces, eso es lo que pretendemos, prevenir el sobreendeudamiento de la población de diferentes sectores. El otro es funcionar como banco abierto para proteger a los depositantes. En realidad, este es el fondo básicamente de estas modificaciones a la ley, proteger a los depositantes. Y luego preservar la estabilidad financiera, que es la principal función de la Superintendencia de Bancos, mantener un sistema bancario que sea confiable, que sea estable, ¿verdad? Y la estabilidad financiera. Las reformas han pasado en primera y segunda lectura, por lo que podría agendarse en las próximas sesiones para un tercer debate, aprobación por artículos y redacción final. El momento idóneo, Axel, para hacer una pausa comercial, ¿verdad? Definitivamente, porque como diría un amigo, somos a la medida. Gracias, en primer lugar, por seguir en sintonía de La Medida. Notas judiciales. Sí, en el caso penal, Lago de Amatitlán, la Fiscalía Especial pidió Clara Carballo y Manuel Francisco Sosa sean condenados, escuche usted, 5 años de cárcel. Esto por haber participado en un fraude millonario. En este proceso, según la investigación del Ministerio Público, exfuncionarios como Roxana Valdetti y particulares participaron en un fraude de 137 millones de quetzales, con la simulación de un contrato para limpiar el lago de Amatitlán, con aplicación de una fórmula anómala que ofreció la empresa internacional Emetersic Engineering. Del total del contrato, la empresa recibió 22 millones de quetzales. Según la Fiscalía, la fórmula que pretendían aplicarle no tenía la capacidad de sanear el lago. Y puedo cumplir con un producto que no sirve. Puedo cumplir con un producto que, según los expertos en la materia, ya dijeron que no iba a ser la solución. La solución del lago de Amatitlán es integral. Se tiene que iniciar con el saneamiento de los ríos tributarios y posteriormente tratar de limpiar el agua. Pero mientras siga entrando agua sucia por la cuenca del río de Lobos, el lago de Amatitlán va a seguir sucio. El fiscal Hugo González pidió que Clara Carvalho sea condenada por fraude y Manuel Francisco Sosa por enriquecimiento ilícito, además del pago de una fianza de 50,000 quetzales. Solicita una sentencia de carácter condenatorio en contra del señor Manuel Francisco Sosa Batres por 5 años e inhabilitación especial por el tiempo que dure la pena y una multa de 50,000 quetzales. En el caso, en octubre de 2018, Roxana Valdetti fue condenada a 15 años y 6 meses de cárcel. El juicio de Clara Carvalho y Manuel Francisco Sosa se retomará el 18 de septiembre. Se escuchará las conclusiones de sus abogados defensores. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral recaba información para dar a conocer, obviamente, la solicitud de la cancelación del partido Unidad Nacional de la Esperanza. La solicitud de cancelación del partido Unidad Nacional de la Esperanza enviada al Tribunal Supremo Electoral ya fue conocida por los magistrados. Las autoridades del máximo ente electoral recaban información que les ayude a resolver tal solicitud. Esta información se solicitó a la unidad de fiscalización del mismo ente electoral para determinar los registros y expedientes que esta unidad guarda de la organización política. Asimismo, se le pidió informe a la unidad de auditoría para presentar los movimientos financieros del partido.
Además, la Fiscalía encargada del caso también deberá enviar un informe a los magistrados, al igual que el juzgado de mayor riesgo A, quien conoce el caso penal. Según la información del Tribunal Supremo Electoral, las solicitudes ya fueron enviadas a las diferentes instancias y deberán ser presentadas en el menor tiempo posible. Sin embargo, no hay plazo establecido. De acuerdo con el proceso, la organización política también deberá presentar sus pruebas de descargo ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Para iniciar un proceso de cancelación, primero deberá ser conocido por el Registro de Ciudadanos y en caso esta dependencia sugiera iniciar el proceso de cancelación, los magistrados deberán analizar si cumple con las pruebas e indicios necesarios para poder dar con lugar esta solicitud. Con mucho entusiasmo, McDonald's anunció el McDía Feliz que se realizará el próximo 18 de septiembre. Con mucha alegría se dio a conocer una nueva edición del McDía Feliz. El 100% de la venta de Big Mac será donado a la Fundación Infantil Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda y Atecho. Este año cumplimos 21 años de esta actividad. Ahora ya tenemos 97 restaurantes. Entonces, lo que recaudamos es más y podemos ayudar más. Gracias al McDía Feliz nosotros podemos mantener y poder tener estas casas de Ronald y varios programas para apoyar a todos los padres que vienen del interior del país, ¿verdad? A tratar algún padecimiento hospitalario de sus hijos. Actualmente en las 3 casas de Ronald nosotros tenemos más de 2.500 niños hospedados al año. Niños más sus familias, ¿verdad? Muchas veces 2.500 multiplicado por 2, 3 o a veces 4, ¿verdad? Miembros de la familia, con un promedio de estancia de 5 días más o menos, aunque hay niños que están 3 meses y hay niños que están solo 2 días. Tu momento de dar, llegó el McDía Feliz y comiendo Big Mac tú nos haces feliz. En esta ocasión se contará con nuevas modalidades para adquirir tu Big Mac y sumarte al McDía Feliz. Bueno, pues McDía Feliz, como en otros años, es al comprar un Big Mac, el 100% de esta venta será donada a una de las instituciones que estamos apoyando, Fundación Infantil Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda o Techo. Entonces, comprando su Big Mac lo pueden... será donado para estas instituciones. La manera de comprarlo es a través de vales de preventa. A partir del día de hoy pueden comprar sus vales en todos los restaurantes McDonald's, los pueden pedir a través de servicio a domicilio, los pueden pedir los pueden comprar a través del app de McDonald's y este año pues a través de WhatsApp en el 4470-1770. Estos vales pues son válidos por un Big Mac o un McMenú de Big Mac y son válidos a partir del 19 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Y es que el McDía Feliz por los Niños, edición número 21, se estará realizando este 18 de septiembre. Estaremos convirtiendo a muchos Big Mac en sonrisas, pero todo se lo debemos gracias a todos los guatemaltecos que con su noble corazón hemos podido hacer un poco de magia, mucha magia, mejor dicho, para convertir muchos Big Mac en sonrisas y darle una mejor calidad de vida a muchas familias guatemaltecas. Así que no lo olviden, queridos amigos, los esperamos este 18 de septiembre, McDía Feliz por los niños. Lo primero, agradecer a usted por su sintonía. Lo segundo, pues, licenciado Cardona, aquí está siempre su casa. Gracias por haber estado estos días en A la Medida. Muy amable. Siempre estaremos ahí al tanto, por supuesto, para poder informar al pueblo de Guatemala. Y como siempre le decimos, es una feliz noche. ¿Recuerdas? Somos Big Mac. De McDonald's. Sí. A la Medida.